Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La carta nos habla del discernimiento necesario para conocer quiénes son de Cristo y no dejarnos engañar por charlatanes y aprovechadores. Ya en aquellos tiempos, igual que hoy, algunos se presentaban en el nombre de Jesucristo, pero en realidad predicaban su propia doctrina. Por eso, estemos atentos para reconocer a quienes predican la verdad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor, que ha venido para salvarnos y hoy está en medio de nosotros, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en esta semana, que le llamamos así, después de la Epifanía, pedimos que el Señor se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y sobre todo nos ayude a caminar según sus preceptos. Le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tu Verbo vive eternamente en el cielo y asumió de la Virgen María la debilidad de nuestra carne. Te pedimos que por su manifestación como esplendor de la verdad nos obtenga la plena redención del mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, Dios nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan en lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré las naciones como herencia. Te daré las naciones como herencia. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad, los confines de la tierra. Te daré las naciones como herencia. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Te daré las naciones como herencia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de la Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces
después de que hayamos tenido esa experiencia con Jesucristo, ahora Él mismo se nos muestra como modelo del accionar. Ñandeko ya ekuripeñe pununa y mara peñande yara ula oñe encarna. Mara o que ayepa peñande apitebe. ¿Por qué el Señor quiso venir aquí? ¿Con qué finalidad? Ya eso veo ver. Y justamente, queridos hermanos, el Señor viene con esta finalidad: proclamar el reino de Dios. Proclamar el reino de Dios. Va a decir, upea dice, hoy sacas ñande ñanderesa pe mi hanguaisha, ñanderesa pe a mi hanguaisha, ñajendu mi hanguaisha, tomó un güera mía, lleva peñan de apisaña. ¿En qué consiste el reino de Dios? Consiste en entender, ver y dedicarnos a construir nuestra vida de acuerdo a los valores y principios del Evangelio. Evangelio mismo, la palabra euangelos quiere decir la buena noticia, la buena noticia. Amba, es la buena noticia, y que entre nosotros exista el reino de Dios. Upea dice una peñan de Yara es el que reina en medio de nosotros. Yandico Yarecobe letra y por ahí música. A Dios queremos los paraguayos, en Dios pensamos y ansiamos Dios, y no nos turben tristes desmayos, si en nuestras almas suena su voz. Y ahí viene el estribillo, que es lo esencial: Dios viva en nuestros pechos, Dios viva en cada hogar, bajo dorados y humildes techos, tengan la patria donde reinar. Ya entendés, va a ver yo que fuera. Upea cojina la y añade coave. Es decir, Jesús deja su confort ya es actualmente. Cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea, dejando Nazaret su confort, su familia, su lugar de trabajo, etc. Dejó Nazaret, se estableció ahora en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, justamente. Zabulón y Neftalí, que se nos habla y que se nos dice país o países de los gentiles. Upeiseina, de la gente que nos endulce, de la gente que nos echace, de la gente que no quiere comprometerse en transformar el mundo. Queridos hermanos, quiere decir que también nosotros aquí nos habla de una misión demasiado importante. La ñandeña entende ponao veñan de yaras y ajina ñandeco ave. Quiere decir que nosotros, una vez que engendramos a Cristo en nuestra vida, así como María, que se pone en camino y va junto a su prima Isabel, quiere decir que también si nosotros engendramos en esta Navidad verdaderamente al Cristo, si fue una Navidad, es decir, fue un nacimiento de Dios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestro compromiso, entonces quiere decir, queridos amigos, que el Señor nos va a ubicar ahí en la frontera entre Zabulón y Neftalí, dice justamente, Jamba Ereupea. Miren lo que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la transjordana, Galilea de las naciones, de los gentiles. Galilea de los gentiles. A gentiles que dicen a los paganos. Umi nos enduyas, no iguay, amaba, peñan de llana. Entonces nos pone en ese lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la misión. Ese pueblo que se hallaba en tinieblas ahora vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una gran luz. Amá, vea, arañan de Yaraina. Ese niño que nació en Belén, o mejor dicho, ese niño que ahora nació en mi corazón, en tu corazón, en la vida de nuestra nación, de nuestra iglesia, de nuestros movimientos, upeago anoñe punuana oje sapeana para construir el reino de Dios. A opear entonces de ella purajeta, bajo dorados y humildes techos, tenga en la patria donde reinar. Dale sello que fuera, ya lleva un barete que nada, dale fuerza, fuerza, porque tenemos que cambiar. Tenemos toda la potencialidad, tenemos tantas riquezas, pero como tenemos tanta corrupción, entonces ya pues está en la web. Pero mira, ya te diga tú,
ñambo salambispa, ñambo ahí, ñambo desaparecerpa, porque esa gran luz tiene que iluminar nuestra oscuridad. Y esa luz se llama Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos: Señor, que todos los pueblos conozcan tu amor. Señor, que todos los pueblos conozcan tu amor. Por nuestra Iglesia, para que trabaje en pos de los excluidos y exprese la bondad de Dios a todos, oremos al Señor. Señor, que todos los pueblos conozcan tu amor. Por los alejados de la fe, para que el soplo del Espíritu y nuestro testimonio les ayude a emprender la búsqueda de Dios, oremos al Señor. Señor, que todos los pueblos conozcan tu amor. Por nosotros, para que nuestra vida sea ofrenda agradable al Señor, oremos al Señor. Señor, que todos los pueblos conozcan tu amor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que todos los pueblos conozcan tu amor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.